¿Qué hubo, Adrián? ¿Cómo está la vaina, hermano? Hoy es 5 de diciembre del 2024 y son las 7:30 de la noche. Usted por allá en Viena, bueno, le toca hacer una vuelta por el Juan Valdés del Ventura y tomarse un cafecito, porque la vaina, por lo menos en Cúcuta, hay luz. Arrecho está del otro lado con el poco de apagones. Pero, sobre todo, que esta semana siguen arreciando estas ratas, abusando del poder, atropellando gente. Por ahí soltaron una muchachita que tenían presa, pero resulta que nunca debió haber estado presa esa muchacha, nunca debieron haberle presentado cargos por terrorismo. ¿Qué le pasa a esta cuerda de ratas? Han querido transformar Venezuela como si fuera un inmenso Guantánamo, que es un campo de exterminio de venezolanos. Pero lo más terrible es que haya gente de lo que se hace llamar la oposición que están haciéndole el juego a estas ratas. ¿Y qué creen? Que después del 10 se van a salvar. El hecho de que algún sujeto diga que es opositor, eso no significa que cuando venga el cobro y los pases de factura, porque en Venezuela existirá justicia, la legal o la divina o la de los hombres. O si no, más de uno va a terminar con la suerte del CEO de la compañía de seguros esa de Minnesota que se lo cascaron en Nueva York. Y básicamente porque hubo algún familiar molesto, porque le quemaron el queso a alguna abuelita, porque eso lo que indica es una gran arrechera de alguien que la tenía guardada, porque cometió demasiados errores el sicario. Pero ese tipo de arrechera en un futuro le puede pasar a más de un bicho que se ha cuadrado con estos arrosos, sin contar a los respectivos arnosos rojos. Pero también, quizá lo otro interesante es observar que el cambio que requiere Venezuela, tenemos que abandonar ese cuento balurdo europeo del estado de bienestar. Ahí están. Francia quebrada. Ayer se rasparon al primer ministro. Y el señor Macron dice que no va a renunciar, pero le va a tener que reconducir el presupuesto del año pasado porque no le aprueban. Y con ese voto de confianza que lo perdió, está jodido. Pero cuando usted revisa las cifras francesas, es terrible, porque acabaron con la posibilidad de la prosperidad de los franceses, porque Macron privatizó los lomitos franceses y se los dio a personas que no le importan los intereses franceses. Lo mismo que ha pasado en Venezuela, donde se le entregó todo a ratas como Saab, o a ratas rusas, ratas chinas, ratas iraníes, ratas libanesas. Ese tipo de cosas que están fracasando en Europa, y eso que tienen más parque industrial, para nosotros no puede ser lo mismo. Y es por eso que uno tiene que seguir insistiendo de que el cambio del país a partir del 10 de enero es que tenemos que tener un Estado de Derecho, pero lo más importante es que cuando usted necesita más de 10 millones de empleados, y no empleados públicos, sino personas que tengan empleos en el sector privado, pero para que eso suceda, y cuando tienes un país que no va a recibir inversión oficial porque no tenemos más que endeudar, lo único que tenemos es que producir los venezolanos, y lo inicial es producir comida. Pero para que eso suceda, tiene que haber una posición clara con respecto a la propiedad privada. Pero también lo otro que es interesante es que esta semana aparece un infeliz ratero, balurdo, que lo tienen comprado, que es el embajador portugués en Venezuela, básicamente dándole la razón a los sarnosos criminales rojos, y eso es inaudito. Menos mal que la señora Machado lo puso en su sitio a ese coprófago infeliz y le metió su respectivo cachetón. Pero lo que sí tenemos que tener presente los venezolanos es que tenemos que darle la batalla cultural a los sarnosos comunistas, a los woke y a toda la paja LGBTQ,
porque ese es el nuevo comunismo. Se les acabaron los argumentos y la agarraron con la paja del cambio climático y por ese lado quieren escoñetar a la civilización occidental y eso no se puede permitir. Pero de las otras cosas que tenemos que plantear en el nuevo Estado es que ¿cuánta gente va a mantener el Estado venezolano? Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Fíjese que hoy en día, ¿qué es lo que sucede en Venezuela? No hay plata, no hay presupuesto y no hay salarios. Entonces, como no hay salarios, tenemos un país lleno de 400,000 alcabalas. ¿Por qué? Porque básicamente usted es empleado público de cualquier dependencia y la tarea suya es como la de los guardias nacionales. Monte su alcabala, monte su tarantín y cobre por la derecha a punta de coimas para que pueda vivir porque el Estado no te puede dar un salario. Y sobre eso es muy importante que el nuevo gobierno tenga las cuentas claras o por lo menos convoque a los que saben y pregunten por Twitter, que créame que en Venezuela hay suficiente gente calificada para saber qué es lo que es. Porque ¿de qué sirve tener 2 millones de empleados públicos que no tienen una estructura salarial y entonces tienen que corromperse todos los días porque para poder llevar comida a su casa tienen que estar cobrando coimas por cualquier vaina, por sacar una partida de nacimiento, por sacar una guía del SASA? Y sobre eso es muy importante que el Estado venezolano que se va a montar a partir del 10 de enero lo tenga claro, pero que no lo digan. Ese cuento de que, bueno, está bien, no me digas el número del decreto, pero los venezolanos necesitamos saber cuál es la intención que trae el nuevo gobierno. Porque si vamos a seguir con la paja del estado de bienestar que nos autocolocamos hasta el año 98 y la razón de eso es que nos transformamos en una enorme flojera. Y eso fue lo que destruyó el país porque lo que se hizo fue comerse todos los ahorros que había creado el país desde el inicio de la inversión petrolera hasta la estatización de 1976 y de allí en adelante lo que hicimos fue tragarnos las tripas, tragarnos los ahorros, comernos la golilla, pero ahí está el resultado, un país destruido, un país sin instituciones, un país sin ingresos y no tenemos realidad de cuáles son los costos de algo porque no hay una construcción de la estructura de precios de nada, porque está desvirtuado todo, porque ese es el manual comunista, ese es el manual cubano. Vuelva todo mierda para que todo sea una enorme anarquía. Y entonces sálvese quien pueda, cobre lo que pueda, pero si no me pagas lo mío por la derecha, entonces yo te atropello y te confisco. Y cuando vemos eso, entonces tenemos que estar como gata patas arriba, pendiente de la oferta y sobre todo porque lo que está montando el catire Trump, el trabuco. Fíjese que hoy le putearon la madre al jefe del servicio secreto en una audiencia del Congreso que el carajo creyó que porque tiene chapa y puede agarrar y jequetonear porque tiene 10,000 policías a su mando, no, ahí agarró un diputado y lo volvió trimier. Pero también lo otro que es interesante es que mientras los americanos se están planteando la reducción de cerca de 2 trillones de dólares americanos del presupuesto, del despilfarro y la botadera de plata, y por eso el señor Cohetes estaba visitando el Congreso con el sute colgado del pescuezo,
Entonces en Venezuela necesitamos reducir el gasto del presupuesto y reorientar de forma eficiente en la inversión del Estado en educación, en salud, en seguridad y en justicia. Y sobre todo, plantear claramente la privatización de una forma transparente donde participen los ahorros de los venezolanos, pero sobre todo que podamos convencer que vengan inversionistas extranjeros que tengan el know-how, el know-who, el know-what y que inviertan para producir cosas en Venezuela, para exportar, pero sobre todo que generen empleos. Pero en la estructura actual, si vamos a creer que son los sinvergüenzas de las fedecámaras de hoy o los bandidos de la Asociación Bancaria Venezolana, esos son todos una cuerda de sinvergüenzas entregados de nalgas a estas ratas que han destruido el país en los últimos 26 años. Y para tener cambio tenemos que promover que los que tienen los cobres y tienen el conocimiento vengan a invertir en el país. Pero con eso que tenemos hoy, con esa legislación, con esas regulaciones, no nos van a venir porque hay otras prioridades. Y alguien que está recogiendo inversión por coñazo es Milei, el señor en Argentina. ¿Y sabe quién va a recoger inversión por coñazo? Trump en los Estados Unidos. No hay vaina más cobarde que $1.000.000 y todos esos van a salir huyendo de la Europa que está quebrada para ir a invertir en los Estados Unidos porque están aclarando el juego, van a bajar los impuestos y van a dejar de joder. En el fondo la humanidad lo que quiere es libertad y la libertad va a ir donde el Estado de Derecho te dé libertad, no donde cantes la libertad, donde exista un Estado de Derecho y las leyes que se puedan respetar, donde todos seamos iguales ante la ley. Y eso no existe hoy en Venezuela y esa es parte de la oferta que necesitamos. Bueno, mi hermano, se me cuida y ya sabe, después de que remate le toca irse para Häagen-Dazs. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.